Buenas tardes. Reciban la bienvenida al segundo seminario virtual de Derecho Penal. Antes de comenzar con la conferencia que corresponde al día de hoy, martes 10 de agosto del 2021, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla. Estas serán respondidas por el expositor al final de la conferencia. Asimismo, se les informa que las licencias webinar no permiten poner la cámara ni el micrófono. Es por esta razón que no les salen las opciones en su pantalla. Sin más, le damos la cordial bienvenida al doctor Gustavo Chang Mora, profesor catedrático de Derecho Penal, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica y ex juez de apelación de sentencia penal, quien nos presenta el tema y para qué sirve la teoría del delito. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Tengan todas las personas que están enlazadas por este medio. Primero que todo, pues quisiera agradecerles a todas las que se han matriculado en esta actividad académica organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Tengan una cordial bienvenida a este segundo seminario virtual de Derecho Penal, que se extenderá desde el día de hoy y hasta el 30 de noviembre del año en curso 2021, a lo largo de 17 conferencias. Las exposiciones que componen el seminario, como ustedes bien saben, versarán sobre temas actuales de la teoría del delito, sobre temas de la autoría y la participación criminal, del derecho penal de la parte especial y del derecho penal constitucional. En mi condición de director del instituto, quiero agradecer de antemano a todas las personas que hacen posible esta actividad, a nuestros colaboradores y colaboradoras en el instituto, a la administradora del mismo, licenciada Katia Villalobos, y en particular a los y las juristas del país que intervendrán en las próximas semanas y meses. Sin más preámbulos, iniciemos. ¿Para qué sirve la teoría del delito? Quisiera que noten que al plantear esta pregunta lo hago desde una dimensión real. Es decir, no estoy planteando, no me pregunto, no formulo un cuestionamiento acerca de las funciones u objetivos que se deberían cumplir o que supuestamente cumplen la o las teorías del delito. Aquí vale de entrada una aclaración fundamental. No hay una sola teoría del delito. Hay casi tantas teorías como autores alemanes hay. En Iberoamérica, por ejemplo, tenemos un planteamiento original del profesor Zaffaroni en Argentina y pues hay muchísimas tomas de partido o tomas de posición respecto de las construcciones alemanas que realizan pues numerosos autores en Latinoamérica. Les decía que la pregunta no se formula en relación con aquello que debería cumplir o que debería ser el objetivo de las teorías del delito, sino que la pregunta versa más bien sobre aquello para lo cual es utilizada la teoría del delito en la práctica real de los sistemas penales por distintos actores como fiscales o las personas que pertenecen al cuerpo de la judicatura. Cuando hablamos de teoría del delito, ya sabemos o deberíamos saber que hacemos alusión a un concepto técnico jurídico de delito. Este concepto forma parte de una especie de sociolecto, es decir, un lenguaje especializado que se utiliza por algún sector de la población, pero no por toda la población. Uno de los rasgos característicos esenciales de este concepto, por lo tanto, y de sus componentes, es que su contenido, su significado, no concuerda, o al menos no debería concordar con el significado que tiene dicho concepto en el uso coloquial. En el derecho penal, delito es un concepto compuesto por varias categorías de análisis, eso lo sabemos bien. Estas categorías de análisis o conceptos representan requisitos o exigencias para que un comportamiento humano específico sea considerado como tal, sea considerado como delito. Estos son conocimientos básicos.
que a estas alturas, pues todos deberíamos manejar. El concepto técnico jurídico de delito, según se acepta de manera más o menos generalizada, está compuesto por tres componentes esenciales, por tres elementos estructurales: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. No les estoy diciendo nada nuevo. Se trata, expuesto en otros términos, de un topos, es decir, un contexto específico de argumentación en el cual se determina si un comportamiento humano real cumple con una serie de requisitos ineludibles sin los cuales no podrá ser considerado delito en sentido penal. Con esto que estoy diciendo, valga la advertencia, todavía no digo nada acerca de para qué sirve la teoría del delito en la realidad, sino que estoy refiriendo simplemente a aquello para lo que debería servir el concepto de delito y sus componentes. Debería servir para determinar, analizar de manera sistemática y más o menos coherente si un comportamiento humano es o no delito en sentido jurídico penal. Hablemos un poco más sobre los componentes de la teoría del delito como normas de valoración y hablemos entonces de botellas de colores. Ya van a ver por qué les estoy diciendo esto. Podemos ir más allá e indicar que todos los componentes del concepto técnico jurídico de delito no son otra cosa que estipulaciones o postulados normativos valorativos que no van dirigidos a todos los miembros de la colectividad, es decir, no son normas orientadas a la determinación de comportamientos de todos, sino que esencialmente son normas para la valoración de comportamientos. Esto quiere decir, como ya lo adelanté, que estos postulados normativos van dirigidos esencialmente a ciertos sectores de la población, preponderantemente los técnicos y técnicas del derecho, los fiscales, los jueces y las juezas, para que valoren si acciones o comportamientos de la vida real cumplen requisitos esenciales como para concluir que son delitos en sentido estricto penal. Uno de los objetivos para los que debería servir la teoría del delito y sus componentes, entonces, es para la resolución de casos prácticos y, mejor aún, para la resolución más o menos uniforme de casos similares. Si eso se cumple o no, si la teoría del delito sirve para ello en la realidad práctica de los sistemas penales, es otro tema que dependerá siempre de múltiples variables a las que haré referencia más adelante. Volvamos a algo que acabo de decir para subrayarlo. Las categorías de análisis o los componentes de la teoría del delito son fundamentalmente normas para la valoración de comportamientos humanos. Presentadas de esta manera, estas normas para la valoración o estos componentes normativos indican más o menos lo siguiente. Si un comportamiento real ejecutado por una persona encuadra de manera exacta en aquello que el legislador eligió prohibir o mandar mediante una norma penal, por lo tanto, deberá concluirse que ese comportamiento puede ser valorado como objetivamente típico. Esta es la norma de valoración que subyace en el concepto de tipicidad objetiva. Si sumado a lo anterior, quien ejecuta el comportamiento sabía que lo realizaba y quería hacerlo, actúa con dolo o al menos aceptó la posibilidad de ello, hablamos de la previsibilidad en la imprudencia, también será típico ese comportamiento desde el punto de vista subjetivo. Subyace en el concepto de antijuridicidad también una norma de carácter valorativo que indica lo siguiente: si ese comportamiento típico, en el doble sentido que acabamos de indicarlo, además lesiona o al menos pone en peligro de manera relevante el objeto y el bien jurídico protegidos en un tipo penal, y ello no está autorizado por una causa de justificación,
entonces debe concluirse que ese comportamiento es contrario al ordenamiento jurídico, es antijurídico o ilícito. Finalmente, si el comportamiento típico y antijurídico puede vincularse con un sujeto actuante concreto con ciertos atributos mínimos de autonomía mental, capacidad de culpabilidad, con ciertos atributos de conocimiento del carácter prohibido y penado de su acción, conocimiento o error de injusto, y además ese sujeto actuó libre de condicionamientos externos como la coacción o un estado de necesidad exculpante, podremos concluir entonces que dicha acción o comportamiento también es culpable. Seguramente con esto no estoy diciendo nada nuevo para ustedes. Pues bien, las distintas teorías del delito existentes, recuerden esto siempre, no hay una sola teoría del delito. Las teorías existentes se debaten fundamentalmente acerca del contenido de significado que se asigna a esos conceptos centrales, a la tipicidad, a la antijuridicidad y a la culpabilidad. Y además debaten acerca de si esos componentes bastan, son suficientes o no, o se requieren más componentes para el concepto de delito. Para decirlo más gráficamente, sabemos que en la historia del delito, y cuando hablo de historia de la teoría del delito, perdón, hablo de la teoría del delito alemana, se ha propuesto, por así decirlo, que el concepto de delito está compuesto por varios envases. Pensemos en varias botellas de cristal de distintos colores. La historia de la evolución de la teoría o las teorías del delito no es otra cosa que la discusión acerca de cuántos envases deben componer ese concepto. Los tres citados, por ejemplo, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Otros actores o autores, sugieren que además debe haber un envase denominado acción. Algunos sugieren que exista otro envase denominado atribuibilidad, otros que haya otro envase denominado imputabilidad o reprochabilidad. Además, la discusión respecto de esos envases también plantea qué se debe colocar dentro de ellos. Es decir, cuáles criterios se deben exigir para el análisis de tipicidad, para el análisis de antijuridicidad o el análisis de culpabilidad. Todos podemos recordar, por ejemplo, y si no, pues hacemos la alusión a ello, las interminables discusiones, larguísimas discusiones acerca de la ubicación del dolo en el tipo penal o en la culpabilidad, o los planteamientos acerca de su doble ubicación. Acá yo quiero subrayar este otro dato interesante. En la historia de la teoría del delito alemana, usualmente se hace énfasis a lo que acabo de referir, a la discusión acerca de cuántos envases deben componer el concepto técnico jurídico de delito y a la discusión acerca de qué se debe colocar en ellos. Gran parte de la historia o el desarrollo de la teoría del delito es la historia de los movimientos o distintas ubicaciones que se han hecho de esos criterios de análisis en los envases o categorías más usualmente aceptados como componentes del concepto técnico jurídico de delito. Sin embargo, esto es lo que quiero subrayar, se le ha dado una importancia mucho menor a otra cuestión. Esto es, así el contenido de significado que se propone para esos componentes es o no operacionalizable. Es decir, acerca de si se les dota o no, al menos parcialmente, de un contenido real, empíricamente constatable o de uno meramente normativo. Esto puede quedar más claro mediante los ejemplos de las distintas propuestas de teoría del delito que caracterizan la evolución de esta discusión en alemán. Si nos remontamos, por ejemplo, y que obviamente han tenido influencia en este lado del mundo y en todos los países en que ha sido asimilada la teoría del delito alemán. Si nos remontamos a la propuesta de la escuela clásica, por ejemplo,
me refiero a los planteamientos de von Litz, a los planteamientos de Belling, sabemos que los componentes del concepto de delito fueron formulados bajo la fuertísima influencia del método positivista de las ciencias naturales. Esto significa que su contenido de significado estaba asociado finalmente, esencialmente, a fenómenos naturales, susceptibles de ser verificados. Así, se entendía el concepto de delito solo bajo el presupuesto de que contenía un solo elemento normativo valorativo, la antijuridicidad. La tipicidad y la culpabilidad eran definidas, por el contrario, esencialmente como elementos naturales, datos del ser, carentes de valoración. No voy a extenderme mucho sobre esto. Lo que quiero apuntar o destacar es que si se parte de aquel concepto clásico del delito, las construcciones subsiguientes se caracterizan, en términos generales, por asignar a estos componentes de la tipicidad, de la antijuridicidad o de la culpabilidad más o menos elementos normativos, más o menos elementos empíricamente constatables, o finalmente por excluir del todo estos elementos de naturaleza empírica. Los neocantianos, por ejemplo, redefinieron la tipicidad, que pasó de ser una mera descripción objetiva del comportamiento punible a ser una categoría normativo-valorativa, en tanto se integró con la antijuridicidad para conformar el concepto de injusto penal como primer juicio desvalioso respecto de la conducta ejecutada. Y lo propio propusieron con el concepto de culpabilidad, para el cual se superó la definición psicológica como mera relación psíquica y se le asignó un contenido normativo valorativo como segundo juicio de desaprobación, basado en la idea de que el juicio de culpabilidad se hace respecto de alguien que, pudiendo comportarse conforme a derecho, no lo hace. El finalismo, fundamentalmente el primer Welsel, rechazó esta propuesta bajo la convicción de que los componentes del delito no pueden construirse únicamente mediante criterios normativos, sino que deben apoyarse en los que él considera eran ciertos datos esenciales de la realidad. Lamentablemente, en su intención se inventan las denominadas estructuras lógico-objetivas fundamentales como supuesto átomo fundante de la realidad, desde el cual pretendió reconstruir todos los componentes del delito. Ya conocemos entonces que desde su perspectiva, toda acción humana es acción voluntaria dirigida a un fin, como principal estructura lógico-objetiva que debía ser considerada para definir el contenido de los componentes estructurales del concepto de delito. Son harto conocidas y repetidas como letanías las consecuencias que esto tuvo para el traslado del dolo desde la culpabilidad a la tipicidad subjetiva y las consiguientes exigencias de que para poder afirmar esta última se debe valorar el conocimiento y la voluntad que tenga el sujeto actuante respecto de los elementos objetivos del. En la síntesis del neoclasicismo y finalismo, seguimos viendo este movimiento, incorporación o exclusión de elementos empíricos, sustitución de estos por elementos normativos o de carácter ético-social. En Alemania, por ejemplo, Jeschke acepta la inclusión del dolo en el tipo, pero rechaza que esto sea el producto de condicionamientos derivados de la vinculación a estructuras lógico-objetivas. De nuevo, como ejemplo, ese profesor mantiene que el concepto de tipo injusto tiene componentes valorativos, pero propone la doble ubicación del dolo tanto en el tipo penal como en la culpabilidad. Con todo, lo más importante es que esta propuesta propone un concepto ético-social de culpabilidad con el que finalmente se hace responsable penalmente a una persona por el deficiente ejercicio de su capacidad ética, por no ejercitar su conciencia sobre el derecho que se supone es inmanente a todo ser humano. En la propuesta racional final de Roxin, este autor, el profesor de Múnich, renuncia a aquellas supuestas estructuras lógico-objetivas indemostrables, renuncia a la idea de voluntad libre
de libre albedrío y propone en su lugar el concepto de asequibilidad normativa, es decir, la posibilidad real de un sujeto actuante de haber conocido o no la norma como presupuesto del reproche penal. Pero en lo que más interesa, este autor propone que todas las categorías de análisis que componen el concepto técnico jurídico de delito deben ser integradas con consideraciones político-criminales, específicamente con los fines asignados a la pena. Esto puede exponerse de otra manera. Los criterios, según Roxin, para decidir acerca de la tipicidad, la antijuridicidad y esencialmente la culpabilidad, vean de nuevo, mantiene los tres frascos, pero le saca el contenido o sustituye parte de ese contenido y propone para cada uno de estos envases que sean complementados con consideraciones o variables relacionadas con los requerimientos preventivo general positivos y preventivo especial positivos asignados a la pena. Un ejemplo, para el inimputable, el enfermo mental, por ejemplo, no se excluye la culpabilidad, según Roxin, únicamente debido a que no puede motivarse por la norma, sino fundamentalmente porque respecto de él no hay una necesidad de prevención general positiva. A los conceptos tradicionales del delito, este autor adiciona el de responsabilidad penal como último estrato en el que precisamente, junto a las consideraciones personales sobre la culpabilidad, debe valorarse si el caso concreto existe, si en el caso concreto existe o no una necesidad de imponer una sanción conforme a los fines asignados a la pena. Para cerrar este breve ejemplo, la propuesta funcionalista radical del profesor Gunther Jacobs propone una renuncia a estos conceptos personales, a conceptos de base empírica, a la idea de bienes jurídicos y a la protección de bienes jurídicos como objetivo central del derecho penal. En lugar de ello, constituye como objetivo del derecho penal y como base misma de su reflexión acerca del contenido de los componentes de la teoría del delito, el mantenimiento de una estructura social vigente y el mantenimiento de la vigencia de las normas jurídicas. Esta posición genera consecuencias radicales en la teoría del delito y en cada una de sus categorías de análisis. Dicho de otra manera, aunque los frascos del concepto se llamen igual, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, ni por asomo esos frascos tienen el mismo contenido, el mismo significado que en propuestas de teoría del delito precedentes. En adelante, según la propuesta de Jacobs, el fin esencial del derecho penal es mantener la vigencia de normas que permite la permanencia del status quo. Así, un comportamiento es penalmente relevante o, dicho de otra manera, un comportamiento es penalmente típico, no tanto por su adecuación al tipo penal, sino en atención a que la acción desarrollada por un ser humano origine un resultado que ponga en entredicho la vigencia de la norma y el rol que ésta impone a los sujetos. En ese mismo comportamiento será injusto, antijurídico, no porque lesione o ponga en peligro un bien jurídico, sin que exista justificante para ello, sino porque esa acción lesiona la vigencia de la norma, frustra un rol que ha sido asignado y afecta a la organización de la comunidad. El fundamento de la culpabilidad, por su parte, deja de ser la necesidad de vinculación de un injusto penal con un sujeto concreto y pasa a ser la estabilización de la confianza en el ordenamiento jurídico. En sentido muy general, y esto es lo que pretendo con este brevísimo paseo que acabamos de hacer por las principales escuelas o posiciones, por las distintas teorías del delito existentes en Alemania, hay cientos más, cada autor en Alemania propone su propia teoría del delito. Lo que quiero enfatizar es que de manera general podríamos decir
que estas que les he mostrado y todas las propuestas de teoría del delito existentes en Alemania, que presentan distintos contenidos de significado para los componentes que acabamos de mencionar, pueden clasificarse bien como propuestas idealistas o como propuestas realistas, en tanto se basen respectivamente en ciertas exigencias meramente trascendentes o metafísicas, o se basen en requisitos reales, constatables de alguna manera, para el análisis de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Es obvio que no pretendo hacer un paseo detallado por la evolución de las teorías del delito en Alemania. El profesor Llobet hará un análisis detallado la próxima semana sobre la evolución de la teoría del delito alemana y su influencia en Costa Rica, sino que lo que pretendo es que reparen, simplemente que reparen en el hecho de que en ese viaje por la escuela neocantiana, por el finalismo, pasando por las tesis eclécticas entre neoclasicismo y finalismo, hasta llegar a las propuestas del funcionalismo racionalista de Roxin o del funcionalismo radical de Jacobs, en el fondo lo que ha habido siempre, y eso es lo que quiero destacar, fue un estira y encoge acerca de cuánto y cuál contenido real, empírico o meramente normativo o valorativo debía asignarse a los distintos componentes de la teoría del delito. Para mí, esta anotación es más importante que discutir, por ejemplo, si el dolo está en el tipo o en la culpabilidad, o si tiene una doble ubicación y no se gasta en ninguno de los dos. Desde este ángulo o matriz de discusión, podemos plantear una pregunta central. ¿Cuánto y cuál contenido real o normativo debería asignarse a los componentes del concepto técnico jurídico de delito? Me parece que asumiendo esta respuesta pueden quedar más en claro, me parece que asumiendo esta pregunta y construyendo posibles respuestas para la misma, pueden quedar más en claro los objetivos o fines reales que logra la teoría del delito en la práctica punitiva de los estados, ya sea como un instrumento habilitador o como un instrumento limitador del poder de castigar. Desde mi perspectiva, el derecho penal y la teoría del delito deben cumplir una función limitadora y esta puede cumplirse de mejor manera mediante una teoría del delito de base realista o con componentes empíricamente constatados. Ello permitiría una mejor apreciación y una mejor valoración de la capacidad de rendimiento real que tienen las distintas personas de una colectividad frente a las exigencias que plantea el derecho penal desde sus normas. Voy a dejar de lado una explicación amplia respecto de los fundamentos que considero pueden darse para la construcción de un concepto realista de delito que permita siempre la valoración de datos reales en esos componentes de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Por ahora me limitaré a decir que sí, que tal fundamentación puede realizarse en comunicación con otras disciplinas, desde numerosas bases teóricas, que esos datos pueden incorporarse en los conceptos jurídicos mencionados y que para ello se puede echar mano de lo que se denomina como conceptos de dos niveles. Es decir, conceptos que permiten que las categorías de análisis del concepto de delito estén constituidos por un primer nivel integrado por ciertos supuestos o requisitos medibles, constatables, pero además que estos conceptos, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, tengan otro nivel formado por criterios de valoración de aquellos datos. Las ventajas de estos conceptos es que permiten vincular mediante reglas de asignación conceptos normativos valorativos con datos de realidad. Esto no es novedoso, en realidad se utiliza en algunas partes del concepto técnico jurídico de delito. Basta el ejemplo del componente de la capacidad de culpabilidad, que es uno de los que integra el concepto de culpabilidad.
Si ustedes hacen un análisis fino, pormenorizado, notarán que siempre en el concepto de capacidad de culpabilidad hay dos niveles. Un primer nivel de determinación psiquiátrico forense, en el que lo que se busca es valorar o determinar la existencia o no de enfermedades mentales, y luego un segundo nivel normativo valorativo, con el cual lo que se hace es precisar si esa enfermedad mental incidió o no en la capacidad de comprensión y de voluntad del sujeto respecto de un comportamiento prohibido penado o de su conciencia sobre una prohibición o un mandato legal. No me interesa hacer una reflexión dogmática. Lo que he venido diciendo es simplemente el contexto dogmático sobre el que pretendo reflexionar. Lo que pretendo provocar en ustedes es una valoración de las teorías del delito desde una reflexión filosófico-política y desde la sociología jurídica. Es decir, antes que repetir las construcciones de la dogmática penal, lo que quiero es que reflexionemos acerca de esas construcciones desde la filosofía política y desde la sociología del derecho. Hablemos entonces un poco sobre el marco filosófico político de la Constitución y su relación con las teorías del derecho. Lo que sugiero es, de nuevo, bien simple. Siempre deberíamos analizar las consecuencias políticas. Cuando hablo de políticas, hablo las consecuencias sobre el ejercicio del poder, en particular sobre el ejercicio del poder punitivo. Siempre deberíamos analizar las consecuencias que se hacen más o menos plausibles desde unos u otros planteamientos de la teoría del delito. Siempre deberíamos reflexionar si desde una teoría y dentro de ella, desde un concepto o significado asignado a los componentes de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, que como hemos visto pueden variar desde las distintas perspectivas dogmáticas, deberíamos valorar siempre si esas propuestas de significado son congruentes o no, contradicen o no principios elementales del derecho de la Constitución, desde el cual se ha dibujado un mapa con límites clarísimos para el poder de castigar de los estados. Lo que digo es que frente a la teoría o las teorías del delito que a veces nos obnubilan, nos hipnotizan con toda la complejidad de su entramado conceptual, pues resulta importante, sí, entenderlas, pero aún más es absolutamente fundamental discernir si posibilitan en mayor o menor medida o si del todo impiden la materialización de ciertos principios limitadores del poder de castigar que han sido heredados desde la tradición liberal y que están presentes en nuestras constituciones políticas. Me explico. Si aceptamos que los componentes de la teoría del delito son en realidad normas de valoración creadas para orientar y dar cierta uniformidad a la actividad de investigar, perseguir y castigar penalmente, actividad que, como sabemos, es realizada por ciertos funcionarios y funcionarias del Estado, ¿no deberíamos acaso preguntarnos primero que todo si ese arsenal conceptual con el que cuentan y deberían utilizar estos funcionarios es congruente o no con los principios más elementales que heredó el proyecto filosófico político de la Ilustración a nuestras constituciones? Desde la filosofía política que inspira nuestra Constitución, por ejemplo, sabemos que la función esencial de la ley, del principio de legalidad, es limitar las acciones del poder para que éste solamente pueda hacer lo que le es permitido expresamente por la ley. Por ello, deberíamos hacernos además esta otra pregunta: ¿cuáles teorías del delito
hacen más plausible la consecución del objetivo limitador del poder punitivo que se evidencia en tales principios. Cada una de estas propuestas que mencioné anteriormente de la dogmática penal tiene divergencias en sus respuestas acerca de para qué debe servir la teoría del delito en un caso concreto. Debe servir para considerar estructuras lógico-objetivas, dicen los finalistas. Debe servir para introducir valoraciones ético-sociales para la delimitación de la culpabilidad. Debería servir para incorporar consideraciones político-criminales. O desde la perspectiva de Jacobs, debería servir para la estabilización o mantenimiento de la vigencia de una norma jurídica. Pero para lo que más me interesa, y de esto se tiene mucho menor conciencia, y justamente por eso lo quiero enfatizar, todas estas teorías a las que hice breve alusión sostienen, algunas de manera explícita, la mayoría de las veces de manera implícita o latente, siempre sostienen o encierran una respuesta, a veces velada, a veces expresa, como les acabo de decir, siempre encierran una respuesta sobre el papel que deben cumplir los componentes del concepto de delito frente a principios fundamentales del derecho de la Constitución. Resulta, por lo tanto, bastante nocivo entender la teoría del delito y cualquiera de sus componentes de manera separada de aquellos principios fundamentales diseñados para contener y dotar de cierta racionalidad el ejercicio del poder de castigar. Cada uno de sus componentes en su formulación concreta, desde una u otra teoría del delito, debería ser confrontado con axiomas fundamentales. ¿Cumple la opción para tipificar objetivamente cierto comportamiento el principio de última ratio? Las exigencias las exigencias formuladas para las causales de justificación conllevan o no un trato discriminatorio para las mujeres, para los jóvenes, para minorías étnicas. ¿Permite uno u otro significado para el concepto de conocimiento de injusto o de error la vigencia del principio de igualdad? Algunos exigencias o requisitos para el concepto de error anulan el principio de igualdad en su base esencial de que lo igual debe ser tratado como igual y lo desigual como desigual. Encierran ciertas clases de tipos penales la eliminación de criterios para la imputación subjetiva de resultados lesivos, lo cual no es otra cosa que la traducción en la teoría del delito del concepto de culpabilidad en sentido material. Entronizan algunos conceptos, formas de responsabilidad exclusivamente objetiva y anulan criterios de imputación subjetiva. De nuevo, estimadas personas que interactúan por este lejano y frío medio, debo advertirles que lamentablemente, y esta es una advertencia que hago expresamente, sigo sin hablar de para qué sirve en las prácticas reales del sistema penal el concepto técnico jurídico de delito. Todavía no he hablado de ello. Para saberlo, no nos sirven las construcciones de la dogmática penal. No nos sirve la mera adecuación de conceptos de teoría del delito a axiomas del derecho liberal o de la herencia de la ilustración. Para saber para qué sirven, se requieren algunos criterios de la sociología del derecho. Quiero exponerles entonces algunas ideas sobre la eficacia real de las normas de valoración que subyacen en las categorías que componen el concepto técnico jurídico de delito. Adelanté que las categorías que componen ese concepto son estipulaciones, en el fondo, normas para la valoración de comportamiento. Como tales, podemos afirmar para ellas lo que el sociólogo alemán Theodor Geiger sostenía para cualquier norma social. Podemos entender cómo funcionan en la realidad, cómo funciona una norma en la realidad y cómo funcionan los conceptos de la teoría del delito en la realidad
si partimos de la imagen de una parábola de efectividad para las mismas. Dicho de manera simple, esos conceptos que integran el concepto de delito, esas normas para la valoración de comportamientos, sin importar el contenido de significado que les asignemos, en la práctica real siempre tienen una cuota o grado de eficacia que puede ir desde su desaplicación absoluta hasta su aplicación reiterada y generalizada. Parto, como en otras ocasiones, de la distinción entre eficacia formal y eficacia o vigencia material de esos postulados normativos, de todos esos componentes que integran el concepto técnico jurídico de delito. Expuesto de una manera más cruda, ni la mera existencia de las distintas teorías del delito y ni siquiera su recepción en un código penal, es decir, su vigencia jurídico-formal, determinan de manera preponderante la eficacia material, el grado de uso o aplicación real que se hace de las mismas. Para muestra, puede tomarse cualquier periodo de la jurisprudencia de la Sala Tercera de Costa Rica, en cualquiera de sus conformaciones a lo largo de los años, y podrán encontrarse notables y evidentes variaciones en la aplicación de los conceptos a los que venimos haciendo alusión, en la aplicación real de conceptos tan básicos como el de tipicidad objetiva, el de antijuridicidad, sobre los requisitos de las causales de justificación, sobre los requisitos para el análisis de culpabilidad, o, yendo más allá, también encontrarán grandes divergencias en cuanto a la teoría de la autoría y la participación o la teoría para el concurso de ilicitudes, por decir algo. Independientemente de los lineamientos o criterios más o menos uniformes trazados desde los conceptos que componen la teoría del delito, una pregunta fundamental que también debería estimular nuestra reflexión es la siguiente: ¿cuál es el grado de aplicación que tiene en la práctica real del Ministerio Público y en la práctica real de la judicatura los componentes o categorías de análisis de la teoría del delito? ¿Cuál significado se les asigna a esos componentes? Esta aplicación real, según lo entiendo, más bien es dinámica, siempre está en permanente modificación y cambio según la interacción que se genera entre el sistema penal, sus actores, con otros factores o fenómenos sociales. Es decir, siempre habrá una aplicación mayor o menor de esos conceptos y por lo tanto una divergencia mayor o menor con los lineamientos generales trazados por el derecho de la Constitución para limitar el ejercicio del poder. Pero entonces, don Gustavo tiene casi una hora hablando y no nos ha dicho para qué sirve la teoría del delito. Con lo expuesto hasta ahora, he delineado una idea central. Una idea acerca de aquello para lo que debería servir la teoría del delito y cada uno de sus conceptos. Deberían servir para resolver casos prácticos de manera sistemática y más o menos uniforme. Deberían servir para decidir si un comportamiento real es o no delito en sentido estricto jurídico penal. Deberían servir para que se cumpla una función limitadora del poder de castigar, claramente delineada en nuestras constituciones políticas heredadas de la Ilustración. Deberían servir para que la determinación de la responsabilidad penal atienda a la capacidad de rendimiento de las personas frente a las exigencias del derecho. Deberían servir. Pero ¿para qué sirven en la realidad? ¿Para qué sirven realmente? Desde una perspectiva dinámica del derecho, hago mías algunas ideas del profesor alemán Günther Teubner. Tendremos que indicar que la aplicación real de esos conceptos que componen la teoría del delito siempre está, como ya lo dije, en constante modificación y cambio, dependiendo de la interacción que se suscita entre diversos factores o fenómenos sociales. De este modo, la eficacia real de la teoría del delito depende de la manera en que el legislador recepte y desarrolla aquellos conceptos en los cuerpos legales. Pero no solo eso, depende también de la manera en que los legisladores como cuerpo político pretendan influir o influyan en las decisiones del cuerpo de la judicatura
de los jueces y juezas. La eficacia real de esos componentes del concepto de delito, aquello para lo que servirán efectivamente en la práctica, también depende de la influencia que ejerza, de la receptación que tenga una u otra posición de la doctrina penal sobre los sujetos encargados de tomar decisiones en el proceso penal. Son estas personas quienes finalmente tienen la potestad de decir, de interpretar el contenido del significado y los alcances de los componentes de la teoría del delito. Incide también la visión y la presión que los ciudadanos de a pie pueden ejercer sobre el intérprete del derecho, sobre el juez, acerca de la aplicación o desaplicación de tales conceptos y categorías de análisis. Junto a aquello, también factores externos como el juego de la política, las influencias de la religión, las presiones de la moral practicada en una sociedad, la incidencia de los medios de comunicación afectan el grado de aplicación y vigencia real que tiene la teoría del delito en la vida práctica de los tribunales, en el ejercicio real de esa práctica y de otras entidades del sistema penal. Finalmente, para lo que más importa, la eficacia real, la aplicación efectiva de una u otra teoría del delito, de uno u otro significado, depende de quienes integran la judicatura. Seres humanos como otros, con distintos niveles de formación jurídica, es decir, con distintas capacidades para saber o no aplicar los conceptos de la teoría del delito, gobernados todos por una visión de mundo y con ellos regidos también por prejuicios, estereotipos, valores, posiciones políticas, religiosas, a quienes les corresponde en última medida decidir qué actitud tomar frente a la aplicación o desaplicación de la teoría del delito en la resolución de un caso específico. ¿Para qué sirve la teoría del delito? La respuesta no puede ser otra a una respuesta realista. La teoría del delito sirve para aquello para lo cual los y las fiscales, los jueces y las juezas quieran que sirva en la realidad. Y esto, a muy grandes rasgos, significa que son ellos quienes deciden si o no utilizarla del todo, si sirve para limitar cierta manera o para imponer ciertos límites racionales al poder punitivo, o bien si sirve para habilitarlo y desatarlo de límites, incluso mediante el uso fraudulento de dicha teoría, lejos de una constitución liberal y sus principios. La teoría del delito sirve para lo que realmente se le utiliza en las prácticas del sistema penal, independientemente de lo que se estipule o independientemente de lo que se añore. En este punto, ya para ir cerrando, quiero recuperar un dato histórico fundamental. Es un simple ejemplo. El Código Penal alemán, con sus enunciados claros de teoría del delito, con sus artículos sobre los componentes de ese concepto, tuvo vigencia durante la época prusiana. Estuvo vigente también mientras duró el ensayo democrático de la República de Weimar. Se aplicó o estuvo vigente durante la época nazi. El mismo código estuvo aplicado durante la época del más cruel totalitarismo e incluso fue aplicado en la época de la posguerra, antes de la reunificación alemana. Los mismos conceptos fueron utilizados con distintos significados, tanto para limitar el ejercicio del poder como para habilitar su ejercicio oprobioso en el totalitarismo. ¿Para qué sirve la teoría del delito en la práctica? Dependerá siempre, finalmente, de la decisión de quienes deban aplicarla, ya sea para habilitar un poder de castigo desbocado o para imponer ciertos límites de racionalidad al poder punitivo del Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora daremos un minuto en caso de que alguna persona tenga alguna pregunta que realizarle al doctor Gustavo Chang. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas que aparece en la parte de abajo de sus pantallas.
Creo que las preguntas están en el chat. Bueno, ya tenemos una pregunta de Daniel Campos que formula. Buenas tardes, profesor. Según su propuesta de construir conceptos en dos niveles, ¿cómo podría construirse el concepto de bien jurídico? ¿Y cómo evitar las críticas de que éste puede perder anclaje en el derecho? Ese es uno de los mejores ejemplos, digamos, de cómo pueden, bajo un mismo concepto, ¿verdad?, anclarse o meterse distintos contenidos de significado, o bajo un concepto morfológicamente idéntico, construirse distintos significados. El concepto de bien jurídico se ha modificado a lo largo de la historia permanentemente. Por ejemplo, ustedes encuentran el concepto de bien jurídico en la escuela de Marburg con una connotación absolutamente funcional, digamos, a las exigencias del régimen nazi. Ustedes pueden construir un concepto de bien jurídico habilitador para las prácticas del sistema penal. Casi que para cualquier conducta que se quiera penalizar, se puede construir un concepto de bien jurídico. Justamente es una de las críticas que se han construido desde la Escuela de Frankfurt, en el sentido de que el concepto de bien jurídico por sí solo no es un concepto limitador de la actividad punitiva del Estado. Hacia ahí va la pregunta, creo que plantea Daniel. Es decir, no es un concepto limitador porque para cualquier comportamiento que se quiera criminalizar puede imaginarse un bien jurídico de naturaleza abstracta, realizable, por ejemplo, mediante un tipo penal de la misma naturaleza. Las propuestas restrictivas van orientadas precisamente hacia la construcción de un concepto personal de bien jurídico. Es decir, un concepto que sirva para limitar en el tanto que se exija que cualquier tipo penal que vaya a ser formulado finalmente proteja bienes jurídicos que remiten, al menos de manera indirecta, a personas de carne y hueso. Esa sería la propuesta. Obviamente, la verificación que se requeriría es efectivamente que se remita a bienes jurídicos de los que puedan ser titulares personas de carne y hueso. Gracias, Daniel. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahora tenemos una pregunta de Marco Fabián Montoya que dice, buenas tardes, doctor. ¿Hacia dónde va el derecho penal a su criterio? Con posturas actuales como las que propone Luis Greco, Robert Alexi y nuevas formas de ver el derecho penal hacia una teoría bipartita, inteligencia artificial en el derecho penal. Bueno, ahí está hablando de un millón de temas. Habría que comenzar por decir, por ejemplo, Luis Greco es el heredero de la construcción dogmática elaborada por Klaus Roxin, fue su estudiante, se habilitó en Alemania y está construyendo, básicamente desarrollando algunos de los conceptos que no fueron terminados por el profesor Roxin. Entre ellos, los criterios que desarrolla Roxin para el concepto de imputación objetiva están siendo desarrollados por Greco y por otras personas. Acerca de la posibilidad de aplicación del derecho, por ejemplo, a sujetos autónomos no humanos, ¿verdad? Que es lo que plantea esta pregunta, por ejemplo, sujetos de inteligencia artificial o personas jurídicas. Yo realicé alguna disertación en otra ocasión. Básicamente mi posición es que el centro de reflexión del derecho penal debe seguir siendo un sujeto humano capaz de voluntad, ¿ok? Es decir, en el tanto que no estemos hablando de sujetos autónomos capaces de voluntad, como quiera que la querramos entender, como idea de asequibilidad normativa, como posibilidad de incorporación de las normas en nuestras acciones, independientemente de lo que digan las neurociencias, puede haber unas respuestas a esos planteamientos.
Deberíamos quedarnos con la idea de que el derecho penal fue construido bajo la idea de que es aplicado a sujetos autónomos. Si más adelante en la historia esa autonomía para decisión va a ser alcanzada por sujetos cognoscentes no humanos, es un tema al que todavía no hemos llegado y necesariamente va a abrir un debate enorme acerca de la responsabilidad penal de las máquinas o de las máquinas cognoscentes o de las máquinas con inteligencia artificial. Gracias. También tenemos otra pregunta de Amanda Segura Salazar que dice, buenas tardes, doctor. ¿Qué considera usted sobre la teoría de bienes jurídicos intermedios y sobre la búsqueda de penalizar conductas contra el medio ambiente o el orden socioeconómico? De nuevo, está directamente relacionada con la pregunta planteada por Daniel. De nuevo, el cuestionamiento que tendríamos que hacer es esos conceptos, el concepto particular de bien jurídico intermedio, cumple o no cumple una función limitadora o cumple una función habilitadora del derecho penal, sirve para restringir el ejercicio del poder penal. Estamos ampliando la intervención del poder penal a campos que anteriormente eran asumidos por el derecho administrativo sancionatorio, por ejemplo. Yo orientaría cualquier respuesta de nuevo a esta idea de función habilitadora o de función limitadora de los conceptos. Obviamente tengo en claro que para la protección del medio ambiente se requiere la construcción de un concepto de bien jurídico intermedio, en tanto que el bien jurídico, por ejemplo, salud medioambiental o estabilidad medioambiental, ¿verdad? Solo es atribuible o asignable indirectamente a seres humanos, ¿verdad? Es decir, no hay un titular humano del bien jurídico medio ambiente de manera directa y tampoco corresponde asignar esa titularidad a un ente, qué sé yo, ecológico, biológico, por lo menos no desde el derecho penal. Eso no significa que yo crea que la protección del ambiente debe quedar desprotegida. No, por el contrario, más bien parto de que la aniquilación del ambiente que se está dando en este momento se da no desde comportamientos prohibidos y penados, sino desde las prácticas mismas de producción que están absolutamente aceptadas y que son lícitas dentro del modelo de producción capitalista. Esto nos dice mucho acerca de qué es lo que se criminaliza en relación con los delitos del medio ambiente. Repito, lo que está acabando con el medio ambiente en el mundo no son los delitos cometidos contra el medio ambiente, son las prácticas de producción absolutamente lícitas, regularizadas, aceptadas en el modo de producción capitalista. Opto por y creo que es lo correcto, por una interpretación restrictiva de los conceptos de bien jurídico, como la que mencioné anteriormente, y solo esa puede cumplir una función limitadora del derecho penal. Las funciones sancionatorias deberían, en relación con el medio ambiente, deberían en la mayoría de los casos quedar en el derecho administrativo y reservarse para casos mayores de afectación del medio ambiente. Gracias. Bueno, parece que esas serían todas las preguntas que tenemos. Bueno, parece que llegó una nueva, entonces vamos a ver. Dice Agustín Emilio Díaz. Buenas tardes. Primero me gustaría agradecerle la exposición. En segundo lugar, me surge una pregunta. Más allá de los principios fundamentales que podemos encontrar en la Constitución Política, en el Código Penal y el Código Procesal Penal, tales como el principio de independencia de los jueces, por ejemplo, ¿existen otros límites que puedan contener la aplicación dinámica de la teoría del delito a la que hizo referencia? La actitud de los jueces. El derecho es esencialmente un tema de actitudes, ¿no? O sea, nosotros podemos tener claramente dibujados los axiomas para limitar el poder de castigar, pero finalmente la decisión de si aplicar esos axiomas, integrarlos en la interpretación de los componentes de la teoría del delito, de si aplicar o no esos componentes de teoría del delito para hacer una interpretación más o menos uniforme de la realidad, dependerá finalmente de los seres humanos, es decir, de los actores que en el proceso judicial
tienen el poder de definición en términos de overview y el poder de decisión acerca de cuánto avanza o no avanza la intromisión del Estado en la autonomía y la libertad de las personas. Esa sería mi respuesta. Bueno, parece que ahora sí esas serían todas las preguntas. Nuevamente les agradecemos a todas las personas que asistieron a esta primera conferencia. Llegó otra pregunta, don Gustavo, no sé si gusta contestarla. Sí, con mucho gusto. Claro. Dice, buenas tardes, don Gustavo. Definitivamente comparto el hecho de que la teoría del delito se llena de contenido por parte de los representantes del Ministerio Público y por las personas juzgadoras. Sin embargo, constantemente se denotan errores garrafales en la aplicación de los componentes de la teoría del delito, que derivan en la impunidad en casos sumamente graves. Incluso me atrevería a decir que la función de ambos entes, Fiscalía y Judicatura, podrían encontrarse en decadencia, con motivo innumerables factores. ¿Cuál es su postura ante este riesgo de nuestro sistema? Uno de los factores que señalaba justamente para la aplicación o desaplicación de los conceptos o componentes de la teoría del delito, justamente es el sujeto que debe aplicarlos, el grado de conocimiento o desconocimiento que tenga. Obviamente, alguien que desconoce los componentes de la teoría del delito, por lo menos las nociones básicas para su aplicación en la resolución de casos concretos, ni siquiera podrá optar por decidir si los aplica o no los aplica. Simplemente no sabrá aplicarlos y no los utilizará sobre eso. Si de lo que estamos hablando es un problema de capacitación o formación de la Judicatura costarricense, del Ministerio Público costarricense, es un tema que debe analizarse concienzudamente por las autoridades a las que corresponde, ¿verdad? Yo le puedo hablar de mis experiencias particulares, pero no tengo información generalizada sobre todo el país. Creo que algunas conclusiones pueden extraerse de los datos que hay en algunas investigaciones que se están desarrollando, pero obviamente la necesidad de capacitación, de formación, no solo en teoría del delito, sino además de esta vinculación necesaria de la teoría del delito con principios limitadores del derecho penal, esa necesidad de capacitación es absolutamente necesaria de realizar. O sea, esa capacitación debe procurarse, debe realizarse constantemente para todos los sectores del sistema penal. Si actualmente se está realizando o no, pues es algo que desconozco. Tenemos Ahí, otra pregunta, sí. ujú. Dice, don Gustavo, ¿de qué manera la elección de una determinada teoría del delito o de una determinada teoría de la Constitución puede potenciar un Estado democrático o un autoritario? De David Ujú. Fallas. Exactamente. Estamos hablando de plausibilidades. Es decir, habrá teorías del delito que hacen más plausibles prácticas autoritarias, y eso es justamente lo que propongo. Valoremos cuáles teorías del delito servirían para imponer mayores límites al ejercicio del poder, valoremos cuáles teorías sirven para imponer menos límites o incluso para soltar a ese animal desbocado que haga lo que quiera, y luego de eso, a partir de una opción por valores o axiomas propios de la ilustración, pues tomemos la decisión por utilizar aquellas construcciones teóricas que aseguren un mayor ámbito de libertad a las personas y un mayor ámbito de restricción a la actividad punitiva del Estado. Esa es la regla que yo considero debe utilizarse si uno quiere seguir cumpliendo con principios como el de fragmentariedad, de última ratio, etcétera, etcétera. Voy a dar unos segundos en caso de que alguna otra persona quiera preguntar. Me acaba de llegar una pregunta de Marco Fabián Montoya que dicen, ¿pueden las teorías del delito imponerse a las políticas criminales que, que tocan al tambor del clamor popular y la prensa? En la realidad todo sigue siendo un tema de actitud.
Es decir, la teoría del delito es una propuesta teórica para resolver casos concretos que será o no utilizada. Esa propuesta teórica puede proteger de mejor o peor manera la libertad de las personas, puede habilitar o limitar el ejercicio del poder, y lo que se hace desde la política criminal es simplemente construir posibles respuestas acerca de cómo se debe responder, para decirlo en términos muy generales, al fenómeno de la criminalidad. Esas respuestas, si luego estuvieran orientadas en la práctica por una función limitadora de la teoría del delito, pues tendrían menos alcances punitivos que si se enfrentan a teorías del delito habilitadoras. Pero de nuevo, las propuestas de política criminal, y esto también hay que subrayarlo, nunca se ejecutan de manera plena, ni las propuestas más represivas ni las propuestas menos represivas. Incluso en momentos de política criminal acentuadamente democrática, uno puede encontrarse, si se hacen estudios de sociología del derecho, con espacios, ubicaciones geográficas en que se sigue en menor o mayor grado una política criminal democrática. Es decir, lo que yo propongo es, independientemente de lo que se diga formalmente que debe ser una política criminal, o de lo que se diga que deben ser el contenido de significado de los conceptos de delito, interesa que tomemos una opción por funciones limitadoras y además que verifiquemos en la práctica, independientemente de lo que esté enunciado, si aquello está siendo aplicado o no está siendo aplicado en la realidad. Yo no sé, no me siento a gusto como con la idea esta de decir que la mera enunciación de una teoría del delito puede imponer límites a las políticas criminales autoritarias. Es que eso nunca es así, ¿no? Porque depende de todos estos factores que justamente condicionan el grado de vigencia tanto de las normas inherentes a una teoría del delito como de las directrices giradas desde distintas orientaciones políticas. Voy a dar unos segundos más en caso de que alguna otra persona tenga otra pregunta. Por el momento, se les agradece completar el formulario de evaluación que se les mandó al chat. Bueno, si esa fue la última pregunta, antes de cerrar, de nuevo mi agradecimiento para todas las personas que están participando de este seminario. Continuaremos, como les decía, hasta el 30 de noviembre de este año, y esto es motivo de gran alegría. Esperamos que sea de enorme utilidad para todos, para todas, este seminario. La próxima semana el profesor Javier Llobet nos va a hablar sobre el desarrollo histórico de la teoría del delito alemana y su influencia en Costa Rica. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches, que descansen.